Bien, que Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, David Iván Tavilo, del país de Chile. De este es tu canal, Defiende tu Fe, canal oficial. El día de hoy, como ya habíamos hecho la propaganda, ya habíamos anunciado, íbamos a tener y vamos a tener en unos instantes un gran debate entre dos exponentes de diferentes posturas teológicas. Tenemos a un apologista testigo de Jehová y a otro apologista evangélico. Y vamos a tener un tema muy interesante por mientras la gente viene llegando, si nos puede ayudar con un like para que más gente pueda ver este debate y pueda edificarse en estas enseñanzas. Si pueden suscribirse, ustedes saben que este canal no monetiza los debates, no monetiza los videos, totalmente gratuitos, simplemente por amor a la apologética y a Dios. Bien, el tema del día de hoy es un tema muy interesante, el cual tiene por título el siguiente. ¿Es el año 1914 el tiempo señalado de los gentiles? ¿Es el año 1914 el tiempo señalado o el tiempo de los gentiles? Este debate va a estar muy interesante, entonces les pido por favor que tomen mucha atención tanto del lado testigo de Jehová como al lado evangélico. Bien, voy a presentar a continuación los tiempos antes de que se presente cada expositor. Bien, los tiempos van a ser los siguientes. Cada exponente tendrá 15 minutos de exposición donde tendrá que exponer su postura referido al tema. Luego de eso, por persona, ¿no? Y luego de eso tendrán 10 minutos para poder refutar lo dicho por el contrario. Luego de eso va a haber algo muy interesante, yo sé que esto le gusta a la gente, lo que es el interrogatorio de 10 minutos, donde Leonardo o Luis Alfinger, cada uno tendrá un tiempo para interrogar a su oponente y hacer diferentes preguntas, y su oponente solamente se va a tener que limitar a responder de manera concisa, directa y precisa, o sea, sin rodeos, al grano. Entonces va a ser muy interesante y yo creo que a la gente le va a gustar mucho ese bloque del debate. Y para terminar este debate va a haber 5 minutos de conclusión por cada exponente y luego ya vendría el tiempo de despedida y el debate ya daría por consumado, habría terminado. Entonces, ya explicado el formato, las reglas del debate, obviamente se prohíben los ad hominem. Yo soy evangélico, pero si el hermano Luis le faltara el respeto al hermano Leonardo, yo obviamente lo voy a tener que parar, porque acá soy moderador y tengo que ser totalmente neutral, no puedo inclinarme a ningún lado. Lo mismo pasaría con Leonardo. Entonces, terminada la explicación, el que va a comenzar va a ser Leonardo. Creo que en el otro debate había comenzado Luis. Entonces, Leonardo, tienes tu tiempo para poder saludar. El tiempo es tuyo. Adelante, hermano. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que están viendo este debate. Espero que se beneficien del contenido. Es un contenido particular y queremos dar lo mejor. Ya tuve una oportunidad, soy de Chile y quiero aquí debatir con mi estimado Luis Alfinger. Así que un saludo para todos los que están viendo la transmisión. Muchas gracias, Leonardo. Leonardo, de mi mismo país, somos paisanos, ambos somos chilenos. Entonces, ya, Luis, tienes tu tiempo también para presentarte. Adelante, hermano. Muy buenas noches, tengan todos, el Señor los bendiga. Sea para la gloria de Dios lo que vamos a hacer, hablar de la palabra de Dios. Bueno, soy de Venezuela, primera vez que me encuentro en un debate con dos chilenos. Le damos la gloria a Dios por eso también. Y bueno, en esta noche me toca llevar la negativa en el tema. Me encuentro en el oriente de este país, en la ciudad de Maturín. Y bueno, que sean bendecidos todos los que vayan a ver y los que estén llegando al video. Bien, muchas gracias, hermano Luis, desde Venezuela, un país que ha sido un poquito afectado, entonces, pero bueno, desde ese hermoso país, y mi hermano Leonardo desde el hermoso país de Chile. Bien, entonces, vamos a mandar un saludo a los que vienen llegando y ya comenzaríamos con este debate.
Un saludo para el hermano Álvaro Hernández, dice Dios le bendiga a mi hermanito David, Iván Tobillo, siempre me dice el estabilo, pero no importa. Saludo desde Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. Un abrazo fuerte en Cristo en la distancia. Bendiciones también para Drey Valla o Bala, no sé cómo se puede pronunciar, me dice bendiciones a todos. Ahí nuevamente Álvaro Hernández, La Fuerza 805, bendiciones desde California. Ahí creo que una hermana que es de España dice bendiciones desde España, o no sé si será otra persona, pero bueno, eh, vamos a comenzar. Ya vamos a comenzar con este debate. Déjenme buscar el reloj. Bien, Leonardo, puedes prender tu micrófono y tendría tus 10 minutos apenas comiences a exponer. Comienzas a exponer y yo te coloco el tiempo. Adelante, Leonardo. No sé si se escuchó, quizás hay un problema. Sí, Disculpa, ahora sí. Bien, entonces, Leonardo, tú comienzas a exponer y yo te coloco el tiempo apenas usted comienza a hablar. Adelante. muy bien. El tema que vamos a analizar, ya se dijo, es en 1914, es el tiempo señalado a los gentiles. Y bueno, aquí primero quiero hacer una aclaración también. Cuando hablamos del tiempo de los gentiles, está relacionado con un texto de Lucas, y yo no me voy a aferrar a la interpretación de Lucas. La vamos a ver de inmediato, que es Lucas 21-24. La vamos a ver voy a ver textos de diversas traducciones en Lucas 21-24. Un segundito, aquí. Dice, y caerán muertos a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Entonces Jesús habló de algo que eran los tiempos señalados de las naciones. Entonces los testigos de Jehová interpretamos que hubo una profecía en el capítulo 4 de Daniel, donde Nabucodonosor tuvo un sueño acerca de un gran árbol. Entonces, en ese sueño, que no vamos a poder leer el texto, vamos a leer algunos versículos. Ahí se habla respecto a un periodo de tiempo, que ahí se mencionan 7 tiempos. Esos 7 tiempos nosotros los interpretamos que son 2520 años. Primero le hago una introducción de esto breve para que tenga la idea. Estos 2520 años se toman desde que Jerusalén fue derrocada. Es como si se cortó la gobernación de ellos. Bueno, era la forma en que Jehová Dios expresaba su soberanía, era así, por medio de Israel. Cuando Israel fue llevado al destierro en el año 607, bueno, según la cronología bíblica que manejan los testigos de Jehová, si sumamos los 2520 días o años, llegamos a 1914. Entonces, nosotros vemos que ahí es donde terminan los tiempos señalados de los gentiles. Respecto a esto, obviamente surgen muchas objeciones. Las objeciones más interesantes y las más lógicas tienen que ver con respecto a la interpretación del libro de Daniel. Yo creo que ya en este punto ya es bueno que empecemos a ver Daniel capítulo 4. Vamos a ver algunos versículos. Voy a usar la Reina Valera como es la versión que más se usa. El capítulo 4. Y vamos a ver. Aquí Nabucodonosor empieza como a alabar a Dios. Y él lo hace porque en este capítulo 4, él es el que narra esta situación. Es bien particular lo que pasa aquí en el capítulo 4. Veamos lo que es el sueño, el versículo 10, Daniel 4:10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía
a la sombra a las bestias del campo, y sus ramas hacían moradas en las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante, un santo, descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad del follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Bien, entonces aquí vemos lo que es el sueño de Nabucodonosor, y si nosotros vemos el sueño de Nabucodonosor, ahí se explica bien claramente que después cuando se le interpreta, esto se aplicó directamente sobre Nabucodonosor. Cuando se decían pase 7 tiempos sobre él, si nosotros hemos leído el relato, sabemos que Nabucodonosor le dio una enfermedad mental en la cual perdió el juicio, y él estuvo 7 años, 7 años de esta locura, licantropía, me parece que se llama la enfermedad, que obviamente se la dio Dios. Y sin embargo, al terminar ese periodo, ese árbol se le permitió que volviera a crecer y fuera restaurado. Entonces, los testigos de Jehová, ¿cómo interpretamos esto? Interpretamos que Nabucodonosor fue un tipo que representó no solo su propia soberanía, sino que representó la soberanía de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros damos ese salto? O sea, ¿por qué nosotros decimos que esto representaba la soberanía de Dios y no solamente el propio ejercicio de él? Porque se está hablando de Nabucodonosor. Bueno, dentro de los argumentos que tenemos que entender el tema del libro de Daniel. Cuando nosotros vemos el libro profético de Daniel, todo lo que es, todas sus visiones, todas sus profecías, tratan respecto al Mesías, tratan respecto a su forma de gobernación. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículo 36 al 45, ahí se habla de otro sueño que tuvo Nabucodonosor. En ese sueño dice que él vio una imagen inmensa, y esa imagen tenía diversas partes, ¿cierto? La cabeza de oro, los hombros, el pecho de plata, y todo eso, ¿cierto? El estómago de bronce, la parte de hierro, ¿cierto? Hierro con barro y todo eso. Entonces, ahí podemos ver de que esta imagen tenía un significado. ¿Qué significaba? Cada parte significaba una gobernación. Y dice que esta imagen venía, como dice ahí en los versículos de 35, 44 y 45, dice que había una gran montaña que golpea esta imagen y la hace polvo. Y dice que esta gobernación es sustituida por una mesiánica. Bueno, en realidad eso es lo que representa. Yo creo que aquí no vamos a estar en desacuerdo. En el capítulo 7 también tenemos más visiones con respecto a gobernaciones. Y podemos ver lo mismo en los capítulos siguientes. Por ejemplo, en el capítulo 7, en el capítulo 7 se hablan de diversas bestias. Claro, ahí donde se ven 4 bestias. Ahí se ve una bestia que es Babilonia, se habla de un león alado, después se habla de un oso, después se habla de un leopardo alado, después se habla como de un monstruo. Cada bestia representaba una gobernación. La primera bestia empezó con Babilonia.
en el otro sueño también empezaba con la cabeza de oro, que era Babilonia. Después dice que aparecía otra bestia distinta. Después de esa bestia distinta aparecía el Hijo del Hombre en los cielos, recibiendo la gobernación, una gobernación indefinida. O sea, ¿cuál es el punto de todo esto? Que en todas las profecías se hablan respecto a siempre gobernación, al punto de la soberanía, y siempre tiene que ver con respecto... ¿Perdón? No, disculpa, sorry. Dale, te doy 30 segundos más, sorry. Disculpa. Pensé que eran 10, dale. Bien. Y tan corto que dije yo. Entonces, en el capítulo 8 seguimos con temática respecto a gobernación, respecto al macho de las cabras, que representaba a Grecia, y un carnero que representaba a Media Persia. Entonces, después hay un versículo clave que es respecto del 20 al 25, que ahí también nuevamente vuelve a apuntar a que la gobernación le pertenece a Dios. Ahí el versículo 25 dice, 8:25 dice, con astucia recurrirá a los engaños. Bueno, se me escapó el texto, pero el punto es ese es el que se viene a recalcar en todas las visiones respecto a Daniel. Por ejemplo, en el capítulo 9, ahí aparece una oración, y después de esa oración también se le da una profecía respecto a semanas, y tiene que ver con el Mesías. En el capítulo 11 se le da una profecía sumamente compleja a Daniel, y cuando esta profecía está terminando, ahí en el capítulo 12, dice que aparece un tal Miguel, y habla de un periodo de tribulación. Yo creo que también aquí vamos a estar de acuerdo que se refiere a la futura tribulación. Dice que se pondrá de pie Miguel, ¿cierto? Y habrá un periodo de tribulación como nunca antes ha habido. Entonces, nos queda el único, que es el capítulo 4, el que no habla respecto al Mesías, que no habla respecto a la soberanía. Y aquí vemos que Nabucodonosor dice que se comporta como bestia, y recordemos que las naciones mundanas se las representa como bestias. Hay otro punto interesante. Si nosotros vemos en la Biblia, al pueblo de Dios siempre se le compara con el árbol de una vid, en el libro de Romanos, en la escritura de Hebreas. También, hay muchos ejemplos que no alcanzo a leer, que es uno bien importante, es de Ezequiel 17. Vamos a leer Ezequiel 19. En Ezequiel 17 también hay uno importante. Veamos las similitudes, cómo se compara a Israel. Ezequiel 19, 10 y 11. Ahí dice: tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto, echando vástagos a causa de muchas aguas. Ella tuvo vara fuerte para cetros de reyes, y elevó su altura por encima de entre las ramas, y fue vista por causa de la altura y la multitud de sarmientos. Entonces, aquí se le representa a Israel como una vid. En el capítulo 17 también se habla respecto a ese tipo de símile respecto a árboles. Las gobernaciones en la Biblia se les menciona árboles. Algo que es muy, muy interesante es algo que dice el libro de Isaías capítulo 11. Ahí en Isaías 11 se habla respecto al tocón. Dice en Isaías 11:1, voy a ver si alcanzo a leerlo, se me viene el tiempo encima. Dice: pero retoñará el tocón de Jesé, de su cepa brotará un vástago, sobre el cual se posará el Espíritu del Señor. Aquí leí Isaías 11:1 y 2. Y este tocón está hablando de un árbol cortado, ¿cierto? Dice que iba a salir un brote de él. O sea, pero este tocón es el tocón de Jesé, y Jesé es el hijo de David.
Y si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, al menos en 2 ocasiones, se hace mención de que Jesucristo es ese brote. Por ejemplo, Apocalipsis 5:5. Ahí alcanzo. Y también tenemos en Apocalipsis 22:16, que si ustedes son más rápidos que yo, aquí dice: pero uno de los ancianos me dijo, no llores, que ha vencido el león de la tribu de Judá, retoño de David, o ramita de David. Él puede abrir el rollo de los 7 sellos. En el libro de Apocalipsis se le llama a Jesús como el brote de David. Y eso es lo interesante. Si vemos estos asuntos, a Israel se le compara con un árbol. El tema del libro de Daniel respecto a la gobernación y la soberanía de Dios. Un minuto. Y si se piensa que puede ser el sueño de Nabucodonosor como un símbolo, y a Jesús se le llama como brote, todo parece tener sentido que aplica a él. Prende tu micrófono. Te queda un poquito menos de un minuto, Leonardo. ¿Me queda tiempo? Sí, te había dicho un minuto. Ahora sí, te había agregado los 30. Pero dale. Bien. A ver si puedo retomar el hilo. Te quedaban unos 50 segundos. Pues quizás podía agregar algo importante ahí. Te voy a tomar 50. Sí, Dale. puedo mencionar, en Zacarías se habla respecto a un brote justo. En Jeremías 23:5 hay profecías mesiánicas respecto. Ustedes pueden estudiar esa expresión, el brote justo. Se mencionan varias veces y hacen referencia a alguien que iba a venir de una descendencia. Por ejemplo, aquí dicen Jeremías 23:5: miren, se acercan días, afirma Jehová, en los que haré que surja de David un brote justo, y un rey gobernará y mostrará entendimiento y defenderá la justicia y la rectitud en la tierra. Jeremías 23:5. Esto aplica a este rey, aplica al Mesías, el brote. Entonces nosotros creemos que por eso se aplica también a Nabucodonosor. Yo creo que hasta ahí lleno. Y ahora sí, disculpa, sí, ahora ya te paré el tiempo. Quería pedirle disculpas a Leonardo que cuando llevaba 9 minutos le dije un minuto y claro, luego veo mi hoja y no eran 15. Yo le estaba avisando que le quedaba un minuto pensando que eran 10. Pero quiero aclarar que luego yo te agregué 30 segundos más de la interrupción, pero como paraste el micrófono, te di unos segundos y ya no se notó mucho, pero fui neutral y cualquier persona que pueda ver el debate, si analiza que le di más tiempo por mi interrupción, se van a dar cuenta que sí lo hice. Bueno, entonces ha terminado la exposición de Leo, de su postura testigo de Jehová. Ahora viene la postura evangélica. El representante será el hermano Luis Alfinger. Pero hermano, si me da 30 segundos solamente para saludar. Bueno, está Lidia, que es de España, que Dios le bendiga a mi hermana Lidia. ¿Quién más está aquí? Manuel Troche, que Dios le bendiga. Acá hay un hermano que la verdad me costaría un montón, no sé cómo se puede leer esas, no sé si son letras rusas, no tengo ni idea. Creciendo en conocimiento, que es el hermano Edwin Echeverría, el hermano Martín BR, que Dios le bendiga, Jeremías 15:16, Dios te bendiga, mi hermano. Y bueno, ya había saludado al hermano Álvaro Hernández. Entonces, hermano Luis, puedes prender tu micrófono y cuando usted hable, yo le coloco el tiempo para su exposición. Amén. Por favor, David, avísame Sí, cuando me queden 2 minutos. Cuando me queden 2 minutos. claro. Tiempo. Ok, como siempre, diré mi bosquejo, introducción. Voy a la Biblia de lo que es el tiempo de los gentiles. Esta es mi argumentación. La contraargumentación es otra cosa. Y si me da tiempo, en lo que es la parte histórica. Miren, el tiempo de los gentiles para la iglesia cristiana
en su totalidad, cuando hablamos del tiempo de los gentiles, lo primero que nos viene a la mente es Romanos capítulo 11 y Lucas capítulo 21, cuando habla referente al qué es el tiempo de los gentiles. En Romanos capítulo 11 no voy a profundizar, aunque yo he debatido ese capítulo en diferentes formas. En el versículo 25, cuando me habla de la plenitud de los gentiles, y entonces será todo Israel salvo, dice también en el versículo. Y aquí cuando se cumple este tiempo establecido por los gentiles, o sea, de parte de Dios, lógicamente, que me está hablando es de la venida del Señor Jesucristo, cuando se cumple este tiempo, y de la salvación en su totalidad de lo que es el pueblo de Dios, sea Israel, lo que es la nación de Israel, y lo que es los gentiles que somos nosotros. Ahora bien, en lo que es Lucas, capítulo 21, en el versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, todas las naciones de Jerusalén serán pisoteados por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando hablamos de los tiempos de los gentiles en Lucas, estamos hablando en un contexto y en un paralelo de Mateo 24 y de Marcos 13. ¿Por qué? Porque está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y lo consecutivo de las tres preguntas que le hacen en Mateo 24. Entonces, cuando hablamos sucesivamente de este tiempo de los gentiles, Lucas está refiriéndose exactamente es al tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, por Vespasiano, que era su papá. Entonces, cuando hablamos en ese punto, véase bien, después en el versículo 25 ya él habla también de su venida, respectivamente, las señales y todo esto, que no es el tema en sí. Cuando vamos a Mateo 24, el versículo que más se podría tocar en este tema es el 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En lo que es el paralelo de Mateo 24 a Lucas 21, de lo que estamos hablando, me está hablando de la generación que le tocará vivir la destrucción del templo de Jerusalén, que vendría siendo, algunos dicen del tercer templo, otros dicen el segundo, bueno, que vendría siendo la destrucción del templo. Esta generación, lo dice el Señor. ¿Qué pasa? ¿De dónde proviene toda esta idea? De un año. ¿Y de dónde proviene con exactitud decir que es un tiempo de los gentiles que somos nosotros? Porque recuerden que etnia, la palabra en griego, tiene que ver es con nosotros, más no con el pueblo de Israel. Pero, sin tocar tanta escatología, ¿de dónde proviene la idea? Miren, antes de 1900, y creo que ya me lo aprendí de memoria, antes de 1931, eran estudiantes de la Biblia, todos aquellos que venían desde el siglo XIX, de lo que era la Iglesia Bautista, y se forma una idea de la venida de Cristo en 1844, que eran los adventistas del séptimo día. Esto se divide y se forma una idea de 13. Yo conté 13 fechas en las que se habla de la venida de Cristo, y de allí sale lo que es los estudiantes de la Biblia. Yo pido que se investigue todo esto de manera como yo también lo tuve que hacer, exactamente. El que quiera lo investiga, todo eso está allí en Google, todo eso está en las bibliotecas. No es necesario que yo recargue tanto. Entonces, llevándolo a lo que es 1914, se toma la fecha, vamos a ver si puedo, esta, 607 antes de Cristo, hasta 1914, que da 2520 años. ¿Qué es lo que sucede? Que históricamente, si se toma esta fecha de 607 antes de Cristo, nadie, absolutamente ningún historiador, y yo conozco historiadores que son agnósticos, no son religiosos ni son cristianos. Entonces, nadie, absolutamente nadie, y véase bien, va a decir que esa es la fecha. La fecha que se da es 586 o 587, aunque se manejan tres fechas. ¿Cuáles son estas tres fechas? De acuerdo al tema, las tres fechas que se manejan es en la deportación. Si leemos la Biblia,
yo la leí esa parte también y hace tiempo también la leí y me quedó eso en la mente. Hablamos de 3 deportaciones. La primera, según la historia, se da en el 605. La primera se da con el reinado de Joacim, Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de Babilonia. La segunda se da con el reinado de Joaquín, 597. Y la última, que es la que estamos hablando, que sí fue la completa, que es con Sedecías, 586. La historia demuestra, la arqueología lo demuestra, las páginas que investigué, bueno, Nat Geo, por ejemplo, National Geographic, evalúa y lo enseña, que ellos dicen, bajo la arqueología, que es 586 la destrucción del templo cuando Nabucodonosor comienza su destrucción. O sea, que lo vuelve completo, la destrucción del templo de Salomón, etcétera, etcétera, que usted ve en el libro de los Reyes 1 y 2. Bueno, segundo libro de los Reyes, perdón. Lo que es la biblioteca de Jerusalén, del país de Israel, que no son cristianos, que ellos no tienen por qué decir o mentir en una fecha, igual que lo que es National Geographic en inglés. O sea, si usted coloca en Google, le voy a decir, coloque Destruction of Jerusalem, perdón. Entonces usted va a colocar allí y le va a aparecer en inglés y le va a aparecer todo lo referente a esto y le va a dar 586. No le va a dar 607. Eso es importante. Véase bien, ¿de dónde entonces proviene esta idea? Estos estudiantes llegan y dicen varias cosas. Yo anoté 7. Mire, entre esos está 4 Armagedón. Entre esos está una venida de Cristo en 1878. Ese era del estudiante joven llamado Charles Russell. Dieron 7. Una, final de la Gran Tribulación, cuando en 1914 comienza la Segunda Guerra Mundial. Perdón, la primera, disculpen, la primera. La segunda es en ya, creo que unos 30 años después. Bueno, punto 2, destrucción de la religión falsa, dicen ellos, de la Babilonia. O sea, no pasó. Tercero, la batalla de Armagedón. Dieron 4 fechas de la batalla de Armagedón. Bueno, no voy a profundizar en lo que es el Armagedón para nosotros. 4, los gobiernos son derrotados, los gobiernos humanos, los gobiernos terrenales. Eso todavía no sucede. Es más, ahorita se aproxima, se cree que va a haber una guerra entre Rusia y Ucrania. Quinto punto, gobierna Jesucristo. Este punto es importante porque se habla de la entronización de Jesús en el 1914. Y a eso también quiero tocar ese tema. Entonces, ya toqué lo de tiempo de los gentiles y lo que es la entronización. Al parecer es muy parecido a lo que decía William Miller, que tuvo ese complejo también de tratar de adivinar las venidas de Cristo en el 844 cuando él pide perdón porque falló. En 1923, el juez Frank Rutherford, él dice que hubo estas equivocaciones. Sexta equivocación, la resurrección de los profetas de la antigüedad. Todo esto está registrado en las atalayas. Yo los anoté, pero bueno, no es necesario que lo diga. Séptimo punto, finalización de la predicación. Pues no, la predicación se tiene que seguir dando, como enseña Mateo 24, como dijo el Señor Jesucristo, que será predicado en todo el mundo. Bueno, fíjese bien. La Gran Tribulación, al notar que la Primera Guerra Mundial comienza en 1914, para ellos fue el comienzo de la Gran Tribulación. Tuvieron que esperar hasta que acabara la Segunda Guerra Mundial entonces, porque acaba, creo, si no me equivoco, duró 6 años. La primera dura 4 años y la segunda dura 6 años. Quiere decir que termina en 1945 con el suicidio de Hitler, ¿no? Y de la mujer, Eva Goldberg, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que en 1919 también se habla de que se elige el esclavo fiel y discreto, que es quien nos da estas notas. Como ya había dicho, si la fecha de los 2520 años es a partir del 607 hasta 1914, la pregunta, y siempre serán muchas preguntas, es ¿por qué esa fecha? Que no tiene nada que ver con un contexto histórico
si lo secular y lo arqueólogo nos enseñan que es en el 586. Veamos bien. Wikipedia, en español y en inglés, también lo dice. Wikipedia también me habla de esto. La ABC de Inglaterra, de Londres, también lo dice, ¿no? De acuerdo a lo que ellos han dicho de las rocas, de la cerámica, de los huesos, restos, etcétera. Esto es de esta misma fecha, o sea, esto no es viejo. Todo lo que estoy diciendo se está dando de acuerdo a más o menos 2017 para adelante, lo que yo pude observar. Lo que es la historia de Jerusalén, porque ellos no son cristianos, ellos son judíos y son judíos ortodoxos. Ellos mismos dicen que la fecha es 586 o 587. Recuerden que no podemos nunca tomar una fecha con exactitud de las cosas. Entonces, cuando hablamos de esta fecha, ¿qué enseña la Biblia? Cabalmente, la Biblia enseña que Cristo no ha venido, ¿verdad? Esto ya lo debatimos. Vamos a ver. Primero, la profecía que ellos utilizan es la de Daniel capítulo 4, pues eso se cumple en el mismo Nabucodonosor. Y eso queda cumplido en lo que son 7 tiempos de los 7 años que habla Nabucodonosor en su mismo registro de lo que le pasó a él por su soberbia. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver una fecha, o digámoslo así, un versículo con una fecha que no tiene nada que ver. Lo que el tiempo de los gentiles, lo único que me muestra la Biblia del tiempo de los gentiles es en Romanos capítulo 11 y en Lucas 21, que son sus paralelos de la destrucción del templo de Jerusalén. En Romanos capítulo 11 también, pero me está hablando mayormente de salvación. Y recuerden, hermanos, que en ese capítulo, en lo que es su contexto, ahí está hablando de salvación. Su contexto del capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, completamente salvación. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con escatología, que es el tema. ¿Por qué escatología? Porque hablamos de las profecías y su cumplimiento y una buena elaboración de lo que es la hermenéutica. Ahora, vamos a ver si no me falta nada. Eso se encuentra, lo que yo estoy diciendo, en varios libros. Miren, se encuentran en varios libros. En el siglo XIX, la gente, como no existía la internet, todo lo dejaba escrito. Y eso es lo bueno, que todo quedó 2 escrito. minutos. Gracias, mi hermano. Entonces voy concluyendo. Bajo la base de la historia, el registro no da con la data del 607 antes de Cristo, sino de que la historia y las páginas de historia nos demuestran que la destrucción o lo que es Babilonia llevándose al pueblo, la deportación del pueblo de Israel, de la destrucción de Jerusalén es el 586 o 87. Lo que es bíblicamente, todo se tiene que llevar de acuerdo a un contexto textual y contexto histórico. Si se lleva un contexto textual y no tomar o aislar los versículos, no encontramos nada. Lo que muestra la historia del siglo XIX y del siglo XX pasado es a continuación una serie de solamente fallas de fechas. Cuando el mismo Señor dijo que la hora ni él mismo la sabía. Hablando de su carnal, su forma humana, de su forma carnal. O sea, cuando los ángeles ni siquiera lo saben. Entonces, él mismo prohíbe colocar fecha de su venida. Y lo que es la entronización, me tocaría tocarlo ya en lo que es la contraargumentación, que sí, lo anoté todo eso también. Entonces, dicho todo esto, tenemos que hablar de que el tiempo de los gentiles está hablando es de tiempo futuro en lo que es el área de la salvación. Y en Mateo 20, perdón, en Mateo 24, Lucas 3, 21, ahí me está hablando de destrucción de Jerusalén. Absolutamente nada que ver con fechas futuras hacia acá. Fechas futuras para ellos, eso sí. ¿Por qué? Porque lógicamente la destrucción de Jerusalén todavía ellos no la habían vivido. Y estaba profetizado lo que el Señor estaba diciendo de la destrucción de Jerusalén. Listo, mi hermano. Bien, terminaste con 15 minutos
con 3 segundos, o sea, 3 segundos de más que me cuesta un poquito prender el micrófono, pero es lo de menos, ¿o no? O sea, esos mismos 3 segundos se los podemos dar a Leonardo. Bien, entonces ha terminado la primera exposición del hermano evangélico Luis Alfinger. Entonces, ya hemos terminado el primer bloque de exposiciones. Entonces, ahora, antes voy a saludar, obviamente, vamos a pasar al tiempo de refutación, pero voy a saludar a algunos hermanos y comenzamos con el segundo bloque. Bien, bendiciones para el hermano Manuel Troche. Creo que ya lo había saludado el hermano Claudina Alvarado. Acá dice Iván David Tavilo, Dios le bendiga. Dios le bendiga a nuestra hermana Claudina Alvarado. Al hermano JC, también aquí que dice buen debate, le está gustando el debate. El Link Castillo, disculpa, ahí no voy a poner comentarios en contra de nadie, ¿no? Pero bueno, están todos en su debido derecho, siempre con respeto, no hay ningún problema. Pero está la hermana Link Castillo, la cual la bendecimos desde aquí, y la hermana Lupe Guerrero, que Dios le bendiga mucho a la hermana Lupe Guerrero. Entonces, Leonardo, puedes prender tu micrófono y tú comienzas y dime, antes te voy a hacer una pregunta, ¿quieres que te avise que te quedan 2 minutos o 1 minuto? ¿Cuándo? ¿A los 2 o cuando te queda 1? No, un minuto solamente. Ya, 1 minuto solamente. Entonces tú empiezas con tu refutación y yo te coloco el tiempo. Adelante. Ya, ¿son 10 minutos? Sí, 10 minutos. Ya. ¿Listo? Listo. Bien. Vamos a ver Lucas 21-24, que aquí Luis decía que Lucas 21-24 habla sobre solamente, mejor veámoslo, lo vamos a ver de nuevo, aunque ya se vio, para que se entienda bien la idea. Lucas 21-24, ahí dice, y caerán muertos a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Aquí dice que, por una parte, dice que Jerusalén sería pisoteada por las naciones, ¿cierto? En el sentido, bueno, perdieron su templo y todo lo que le pasó desde el año 70 en adelante, toda la resistencia que ellos pasaron, pero les fue muy mal, ¿cierto? Entonces ellos fueron pisoteados. Pero sin embargo, aquí tenemos que ver que aquí no dice que los tiempos señalados de las naciones empiezan desde que son pisoteados. O sea, si usted mira bien acá, lo estudia y lo reestudia, Lucas 21-24 no le indica por ninguna parte ese aspecto de que los tiempos de los... o sea, de que empiecen acá. En realidad esos tiempos vienen desde antes. Es interesante, aunque yo no me guío por lo que diga Scofield, por ejemplo, yo no me guío por lo que diga él, pero ahí cuando uno va a Daniel, si usted tiene su Biblia Scofield, en el capítulo 4, a mí me parece bastante sorprendente, al menos aquí en mi Biblia me aparece por la nota R, ahí en el versículo 17, Daniel 4:17, donde se habla, dice que la sentencia, dice, es por decreto de los vigilantes, dice, y por dicho de los santos, la resolución para que conozca lo viviente que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres o al más humilde. Entonces, aquí vemos en la nota R, dice tiempo de los gentiles, así dice acá, no sé por qué, pero es un dato curioso que él lo pone así. Bueno, ¿y por qué lo pondrá así? Es por el contexto del libro de Daniel, como yo decía al principio, en la primera profecía donde se habla de la cabeza de oro, donde empieza con Babilonia, podemos decir que todas esas profecías sobre esas naciones, sobre las bestias, sobre la imagen, es el tiempo de los gentiles.
¿Por qué? Porque son gobernaciones gentiles que empiezan a regir y ejercen autoridad incluso sobre el pueblo de Dios. Ya Jehová no está gobernando para derrocar esos gobiernos. Ahora los gentiles se les permite hacer y deshacer. Entonces el libro entero de Daniel, podemos decirlo, que viene tratando el tema del tiempo de los gentiles. ¿Y cuándo termina? Cuando empieza a gobernar el Mesías. Y el gobierno del Mesías empieza sobre sus enemigos, como dice el Salmo 110, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 3 me parece. Entonces, él gobierna sobre o en medio de sus enemigos. Así que los tiempos de los gentiles vienen desde la antigüedad, pasan hasta el tiempo de Jesús y se proyectan hasta el futuro, hasta 1914. Ese es un punto que quería señalar. Bueno, también hay unos puntos que menciona sobre la historia, el estimado Luis, y bueno, y tiene razón, ¿eh? Porque si nosotros estudiamos este asunto histórico, bueno, primero aclaro que esta doctrina no es dogma. O sea, cuando nosotros hablamos de dogma, es como algo, o digamos que no es, no es dogma, no es algo que esto es así, que lo creamos así. Quizás eso podría ser un error, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque es una profecía respecto a escatología. Podrían haber algún error, pues no pasaría nada, ¿cierto? No es nada tan grave para nosotros. Pero yo creo que tiene muchísimas bases para pensar de que está muy correcta la interpretación. En la antigüedad hubieron personas que sacaron un sinfín de fechas y Russell fue influenciado, ¿cierto?, por diversas personas que tenían que ver con corrientes adventistas que estaban preocupados por la cronología. Y así algunos llegaron cerca de la fecha de Russell, otros, pero hay que también reconocer esa parte si es correcta. Yo la menciono también como dato. ¿Ya? Por ejemplo, había un señor, si lo pueden buscar ustedes, yo encontré poca información sobre un tal John Aquila Brown, algo así. Y fue uno de los que aplicó 2520 años para como los 7 tiempos que tenían que aplicarse. Hay que mencionar algo, hay que tener bien claro por qué se habla de 2520 años y todo ese asunto. Cada año, bueno, el año de nosotros, el año gregoriano, tiene 360 días, 365 días. Sin embargo, para un judío, su año es lunisolar, o sea, sus meses son de 30 días cerrados, pero hay meses que ellos tienen 29 días. El caso es que si redondeamos esto, al año salen 360 días. Entonces, 7 años vendría a ser 2520 años. Ese es otro dato que le quiero añadir. Hay algo interesante que menciona, que obviamente no voy a tener tiempo de analizarlo con todo detalle, que es muy interesante. Él habló acerca de los historiadores. Cosa curiosa, los historiadores más influyentes en la cronología, pueden anotar también, es Parker y Duberstein y Edwin Thiel. Ellos son adventistas del séptimo día. Ellos no son cualquier cosa, son eruditos de lenguas semíticas, saben leer escritura cuneiforme y todo ese tema. Así que ellos fueron los impulsores, bueno, con arqueólogos que no tenían nada que ver con la religión también, y en fechar ciertas dataciones que van en contra de la Biblia, como el año 586 o 587 para la destrucción de Jerusalén, y para eso hay bastante argumento. Por ejemplo, si tomamos como base la fecha 1539 como la caída de Babilonia, que es histórica, que nosotros en esa fecha estamos de acuerdo, aparte que tiene, a diferencia del año 586, tiene mucha más respaldo. Y si nosotros contamos 539, le sumamos, bueno, los 2 años hasta que llegaron a Persia,
le sumamos 70, llegamos a 607. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 9, me parece, versículo 1, me parece que ahí dice que él leyendo a Jeremías entendió que eran 70 años en que el pueblo tenía que estar en desolación. Según las profecías de Levítico capítulo 26, Deuteronomio 28, bueno, Levítico 26, 34 sobre todo, ahí dice que la tierra tenía que estar completamente desolada y tenía que pagar sus sábados. ¿Y cómo se pagaban los sábados sin tener que trabajar? Pero los eruditos de la cristiandad que yo les mencioné y todos los protestantes que confirman a ellos, porque todos admiten eso, protestantes, judíos, todos admiten a esos eruditos, están en contra de lo que dice Levítico 26, 34, 35, porque solamente ellos hacen sumar 50 años, desde el 586 al 537, que cuando vuelven, que ellos también se admiten 537 para la restauración del pueblo de Israel. Entonces, ahí entramos en un punto sumamente interesante. Un minuto. Así que no es tan fácil el asunto. Tenemos muchas profecías como Jeremías 25, el libro de Ezequiel y otros más profetas que hablan de que las tierras fueron un yermo desolado. Ellos hablan de que sus ciudades estaban completamente desoladas y sin habitantes. Ahí en Jeremías capítulo 48, me parece, que Jeremías cuando va a Egipto les dice, miren, las ciudades están sin habitantes. Le estaba diciendo Jeremías que ellos tenían que rendirse y entregarse al rey de Babilonia para que ellos no murieran. Bueno, pero al final se cumplió la profecía de Ezequiel, que hablaba de que un resto le iba a seguir una espada hasta los confines donde fuera. Así que respecto a la fecha 607, si nosotros la estudiamos bien, que es la base para 1914, tiene muchísimo respaldo bíblico. Oh, ya. Bueno, lo ha dejado hasta ahí. Bueno, la paré en 10 minutos con 3, porque le iba a dar esos 3 segundos. Pero bueno, el Leo terminó unos segundos antes, pero lo paré con 10 minutos, con 3 segundos, ya que a Luis le había parado su tiempo con 15 minutos con 3 segundos. Entonces, Leonardo, que es representante de los Testigos de Jehová, ha terminado su primera refutación de 10 minutos. Antes de comenzar con la primera refutación del hermano Luis Anfinger, luego vamos a tener un tiempo para cada uno de 10 minutos de interrogación, o sea, un caré, o sea, espontáneas, y el contrario va a tener que responder de manera inmediata y concisa, precisa y, o sea, espontánea. Entonces, va a estar muy interesante. Voy a mandar algunos saludos rápido. La hermana María Román, que se acaba de unir aquí a la transmisión, y el hermano El Estudiante, que Dios le bendiga al estudiante, y también a María Román, que Dios le bendiga a los dos. Entonces, Luis, puedes prender tu micrófono y al son que tú comiences a refutar con tu tiempo de refutación, yo te coloco los 10 minutos y te aviso cuando te queden 2 minutos, ¿o no? Sí, mi hermano. Sí, ya, Gracias. 2 minutos. Entonces, también Dios le bendiga, Dios es fiel también. Bueno, entonces, hermano, tienes tu tiempo, usted hable y yo le coloco el tiempo. Amén. Bueno, vamos a comenzar por la parte última. Se cuenta es al revés. Cuando se habla de antes se resta, antes de Cristo, no se suma, como nosotros sumamos nuestros años. Entonces, si restamos del 586, nos va a dar 516, los 70 años que habla Daniel capítulo 9, referente a Jeremías capítulo 25, si no me equivoco. Referente a las fechas bíblicas, no nos podemos dar a entender, por ejemplo, en el año primero de Darío, Daniel capítulo 1, ¿cuál fue el año primero de Darío? La Biblia no lo dice. O sea, lo que está hablando los hechos históricos es de acuerdo a los reinados de ese periodo de tiempo. Igual sucede con los reyes. En el año tal, ¿cuál es ese? Antes de Cristo. Fíjense bien, a partir del siglo VI es que se comienza a hablar después de Cristo y antes de Cristo.
Entonces la Biblia no nos dice con esa exactitud, tal fecha esta es en el 500 tal que sucedió esto. No, la Biblia no dice eso. Igual sucede, nos ponemos a buscar todas las fechas que da la Biblia y la Biblia está hablando es del reinado X, sea los medo-persas. Ahora bien, el error de días por año, eso yo lo debatí con los adventistas. El error que ellos tienen es con Daniel 8:14 y por eso lo sé, porque yo lo debatí hace 3 años. ¿Qué sucede? Cambiar fechas cuando, por ejemplo, en Daniel capítulo 8, verso 14 me está hablando es de Antíoco Epifanes 4 y ellos dijeron que era bajo la regla de Daniel capítulo 4 o Daniel capítulo 9, que si son 70 semanas, ahí sí podemos tomar esa ley, pero no es una ley general. Porque, veamos bien, eruditos cristianos, Najir son agnósticos, National Geographic, no son cristianos. Los judíos ortodoxos no son cristianos, ni creen en el Mesías. A ellos les viene y les da lo que nosotros estamos hablando aquí. Entonces, cuando vamos a las páginas de ellos, entonces no son eruditos cristianos, de la cristiandad. Estamos mal allí, estamos mal. Tomar las figuras retóricas y tratar de hacer pellizquitos. Este árbol aquí, figura retórica, representa a Nabucodonosor allá. Nabucodonosor estaba hablando de su sueño. Eso era todo. 7 años pasaron, se volvió loco, comió tierra, le crecieron las uñas, pareció un gavilán, etc. Otro punto, si no es dogma, entonces se cayó todo. Dice Deuteronomio capítulo 18 que hay que estar pendiente con estas profecías que no son de parte de Yahweh. ¿Verdad? Y eso se repite varias veces. Varias veces. Los eruditos adventistas del siglo XIX, lógicamente, venían mal porque William Miller, él dijo, me equivoqué, cuando él vio que se equivocó de fecha. Pero los otros quisieron seguir y seguir y seguir, y como yo dije, llegaron a 13 conté yo, venidas de Cristo. Y terminaron diciendo que no, que fue algo espiritual. Vamos para la entronización de Cristo. ¿Qué significa eso? Porque ya expliqué lo de los tiempos de los gentiles. Vamos a ver. Llegar y decir en Mateo 21, bajo un prejuicio teológico, o llegar y decir que Scofield está dando la razón cuando Scofield es dispensacionalista, y yo sé que la mayoría, mira, les voy a dar un cálculo, los que van a ver este debate, nada más un 5% es dispensacionalista y creen en la Biblia de Scofield. Yo lo sé, eso yo lo sé, porque yo no creo en las anotaciones, sí lo que dice la Biblia, pero las anotaciones de Scofield yo no las creo. Él es dispensacionalista del siglo XX. Él fue el que formuló la idea del dispensacionalismo. Tomar prejuicios de Lucas 21 y decir de esta manera, no dice que las naciones empiezan cuando son pisoteadas, pero es que el capítulo no me habla de eso, yo no tengo que colocar, o sea, vamos a leerlo. Ahí no dice lo que yo digo, bajo un prejuicio. Ahí simplemente me está hablando de que Tito como gentil y su ejército iba a destruir en el año 70 Jerusalén. Eso es todo. Bajo las profecías de Mateo 24 y que se repiten en Lucas y en Marcos, aunque Marcos se escribió primero. Y decir algo que yo quiero que esté en la Biblia, eso se le llama exígesis. No puedo colocar a decir algo que no está dentro de la Biblia. Yo quería tocar el tema de lo que, dónde se entroniza Cristo, en qué momento se entroniza Cristo. Mira, en Hechos capítulo 1, él se va, un cuerpo, ya eso lo debatimos, un cuerpo físico, él se fue, que la nube era la nube de Goku, que ustedes se quieran burlar, que era la nube voladora. La nube era la nube que se llevó a Cristo, que la nube significa invisibilidad. Pero cuando hay neblina, que son nubes, cuando hay neblina los aviones no pueden aterrizar. Yo tengo el aeropuerto aquí cerquita y cuando hay neblina yo veo que no pueden aterrizar. Entonces invisibilidad, o sea que lo desapareció. Pues no, lo desapareció al tercer cielo donde está él sentado. ¿Por qué yo digo eso? ¿Cómo yo saco esa conclusión? Su cuerpo físico, que fue tocado, que comió y que él no es un ángel, Hebreos capítulo 1,
versículo 3, donde me aparece la palabra hipóstasis, que significa sustancia, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la palabra hipóstasis, pero ahí lo que me interesa más en ese versículo es cuando dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en 1914. No, en la fecha que se fue. ¿En cuál fecha? Año 33, porque su ministerio duró 3 años y medio, o 3 años, no sé, con exactitud, porque tampoco nos vamos a poner a pelear por eso. Entonces, si él se entrona para esa fecha, ¿qué tiene que ver 1914? 586, ¿qué tiene que ver con Daniel 9, con Daniel 4? ¿Qué tiene que ver con Lucas 21? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver con Apocalipsis? Absolutamente nada. Que empiezan a gobernar teocráticamente las naciones gentiles, eso no tiene nada que ver con la venida de Cristo. Absolutamente nada. Lo único que sí nos interesa es en la cuestión de escatología, de que si Cristo va a venir o no va a venir. Y eso ya yo lo he debatido ya 2 veces. Lo he debatido con un preterista que parece que sostiene casi lo mismo que ustedes, pero de otra manera. Y cuando yo dije docetistas la vez pasada, yo no estoy hablando de que sean docetistas ni gnósticos. Yo estoy hablando de la forma como presentan la idea. Simplemente eso. Porque yo también leo en los chats, yo también leo lo que me colocan. Entonces, véase bien. Ya dije que quienes dan la fecha no son cristianos. Entonces yo me agarro de la historia y de la arqueología. Mintieron con una fecha, y eso es de ahorita, tengo la fecha aquí. Esta arqueóloga llamada Elina Marxat, ella misma encuentra una arcilla del 607, dijeron. Ella después desmiente y dice, no, es del 587. Ese artículo se encuentra en inglés, en Archaeology, en inglés, porque son personas que hablan inglés, y hablan inglés británico. Entonces, ¿qué hacemos con la entronización de Cristo? ¿Cuándo fue eso? Hebreos capítulo 8, verso 1. ¿Cuándo se sentó Cristo a la diestra del Padre? ¿Qué significa la diestra, por cierto? Gobierno. Y por cierto, eso es un aristo. ¿Qué significa aristo? Un verbo progresivo. 1 minuto 30 segundos. Oh, gracias, mi hermano. 8.1, mira. Ahora bien, el trono de su majestad en los cielos. Dice al final este versículo, Hebreos 8.1. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios. ¿Se vuelve a repetir en Hebreos? Sí, se vuelve a repetir en el 12.1. ¿Cuándo se vuelve a repetir? Cuando dice de esta manera, en el verso que dice de esta forma, despojándolos, pecándolos, y vuelve y lo repite. Corramos la carrera, y se sentó a la derecha. Quiere decir que su gobierno, porque recuerden que eso es hebraísmo, derecha para ellos, y de una manera que se entienda, está gobernando. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, pero no que está gobernando desde 1914. Ahora, él dice, el reino de los cielos está entre vosotros, cuando lee el rollo de Isaías. Ha llegado entre vosotros. Esto se ha cumplido, Isaías 53 dice. ¿En qué momento? En el momento que comienza la elección de los 12 y en el momento que comienza la predicación del evangelio. Y en Lucas 10, él manda a los 70 y los 70 van y empiezan a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, continúa hasta hoy en día esto, claro que sí. En el tema en sí, no tiene nada que ver una fecha con la venida de Cristo porque nadie lo sabe. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Tiempo, hermano Luis. Le avisé 30 segundos después, lo que pasa es que tengo un poquito de problemas para prender mi micrófono y entonces para no quitarle la idea y interrumpirlo justo ahí, entonces le esperé un poquito. Pero bueno, ya ha terminado el tiempo de refutación del hermano Luis Alfinger y hemos terminado con el primer bloque de exposición y el segundo bloque de refutación. Entonces, ahora viene lo más interesante, así que no se vayan. Viene tiempo de interrogatorio, de careo, preguntas espontáneas, respuestas espontáneas al instante. Entonces yo voy a estar como moderador para que se respete este formato, este bloque que es el tercero, el cual va a comenzar el hermano Leonardo Septuaginto
va a comenzar preguntando, y el hermano Luis Alfinger solamente se debe delimitar a responder de manera espontánea y de manera precisa lo que se le está preguntando. Entonces, si se le hace una pregunta en blanco o amarillo, el hermano Alfinger tiene que responder si es blanco o si es amarillo, o sea, sin dar vueltas. O sea, acá es pregunta y respuesta espontánea, precisa, concisa y al hueso. Entonces, voy a colocar el tiempo, déjenme que igual voy a calcular, son las 11:34, pero igual tengo mi tiempo exacto, más o menos para calcular cuándo ya tengo que ir a ver el tiempo. Entonces, los dos tienen que estar con su micrófono prendido. No sé si pueden hacer una conversación cortita. Quiero ver solamente si no hay problema con el rebote. Probando. ¿Se pueden hablar los dos al mismo tiempo? Aló. Ya, excelente, no hay ningún problema con esto. Entonces, ahora, gente, se viene la interrogación, lo más interesante del debate. Por favor, no se vayan, esto va a estar muy bueno. Incluso esto lo quiero ver yo ahora mismo. Bien, entonces, Leonardo, tú vas a comenzar haciendo tus preguntas. Luis solamente tiene que responder en estos 10 minutos de puro interrogatorio. Tú empiezas, Leonardo, y yo te coloco el tiempo y los paro a los 10 minutos justos. Justo, entonces, Leonardo, adelante. Luis, ¿de qué trata el libro de Daniel? Es de un periodo de la deportación. De eso trata la deportación y las profecías. Se dividen en dos. El libro se divide del 1 al 6 y del 7 al 11. Perdón, no te escucho bien. ¿De qué trata la primera parte dijiste? Históricamente, el libro de Daniel trata de la deportación, del periodo de tiempo de la deportación. Se divide en dos. En el tiempo histórico del capítulo 1, aunque el capítulo 2 también es profético, hasta el capítulo 6, y del capítulo 7 al capítulo 11. Pero no trata la deportación, te creería Ezequiel, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero desviar el tema, pero el punto es que ¿cuáles son las profecías, hacia qué apuntan todas las profecías de Daniel? Hasta eso depende del capítulo. El capítulo 2, por ejemplo. El reino mesiánico. El reino mesiánico. Son profecías. Claro, y te acuerdas del capítulo 7, que yo te hablaba de las distintas bestias, ¿te acuerdas? Hablaba de un oso, de un leopardo. Sí. ¿De qué tratan esa? De 4 imperios que venían. 4 imperios. De los 4 imperios, claro. ¿Y el último? ¿Y después de que se hablaba al final? Pues hay un trono. Sí, había un trono, dice, hay alguien como un anciano de días. Se acerca el Hijo del Hombre. Sí. Entonces, ¿de qué trata también? El reino mesiánico. Claro, bueno, si vemos el capítulo 3, no hay profecía, ¿no? El capítulo 3 no hay profecía. Capítulo 5, historia. Yo estoy hablando solamente las cosas proféticas. Es como lo que yo te estaba presentando. O sea, profecía respecto al Mesías, capítulo 2. Capítulo 7, lo mismo. Y el capítulo 8... ¿te acuerdas del que hablaba yo, el Cordero y todo eso? ¿Tendrá que ver ¿tendrá que ver con gobernación de Dios o algo? Porque el Mesías teocracia. Tú hablas de teocracia. Teocracia, sí, yo estoy de acuerdo. Yo también creo en la teocracia. Y podemos decir que el entero, que todas las visiones de Daniel, excepto el capítulo 4, tienen que ver con la teocracia. Al final, no sé si estás de acuerdo conmigo con eso. El verso 25, cuando él rectifica, él dice que el que gobierna es Yahweh, el rey el Dios de los dioses. Sigue hablando de teocracia. Sigue hablando de teocracia. Entonces, tenemos la única visión, justo es la del capítulo 4, ¿cierto? Donde habla del árbol y todo eso. La que no viene hablando de teocracia, o también habla de teocracia, el capítulo 4. Versículo 24 y 25. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Qué dice? Creo que me habla exactamente de la teocracia, de lo que sucedió. Claro. ¿Te lo leo o lo vas a buscar? Léelo tú, a ver. Estoy con la Biblia católica, me tienen corrido los versículos de Daniel. Ajá, mira, el 24, ajá.
Yo te estoy hablando es del 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada. Ahí está hablando de la teocracia de Dios. El 35. El 35. Y él hace lo que él le place. ¿Ves? Teocracia. Él hace lo que él le place bajo los cielos y los habitantes de la tierra. Y no hay quien lo detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es teocracia. Claro. Mira, por lo mismo, Luis Alfinger, nosotros pensamos de que Nabucodonosor su sueño fue un modelo profético. O sea, tú mismo me estás dando la respuesta. Por ejemplo, ¿qué opinas tú del versículo 17? Ahí que ya lo leí más de una vez. Ahí, bueno, aquí en la Biblia católica aparece el versículo 14, no sé. Dice, lo ha decretado. ¿Cuál leo? ¿Perdón? ¿Cuál te leo? ¿Cuál leo? Lee del 14, perdón, el 17, que en la Biblia católica aparece el 14. La sentencia es por decreto de los vigilantes y la resolución dictada por los santos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo es dueño del reino de los hombres. Teocracia. Sigue siendo teocracia. Aquí en la Biblia de nuestro pueblo dice que pone al más humilde en el trono. ¿Quién es el más humilde en el trono? No te entiendo la pregunta. Nabucodonosor. Es que dice ahí que él pone al más humilde en el trono. La Biblia de nuestro pueblo dice así. La Biblia del Nuevo Mundo más o menos igual y otras también. Dice que pone al más humilde, o bueno, al de más baja condición. ¿Quién es el de más baja? ¿Ah? Si Dios quiere, eso es lo que está queriendo decir. Bajo, aquí dice, bajo de los hombres, el más bajo de los hombres. O sea, si Dios le place. Claro, o sea, en Jesucristo dijo ahí en Mateo 11, 28 al 30, que dice que él es de genio apacible y es humilde de corazón. Y en varias partes se habla de Jesucristo como el de genio apacible y humilde. Al parecer está aludiendo al Mesías, ¿o no? Lo que pasa es que, te respondo, ¿no? Lo que pasa es que, mira, lo que yo sostengo en lo que es la escatología es que Cristo reina, no en un futuro. Cristo ya está reinando, para mí, ¿entiendes? Mira, sí, es un punto interesante. Oye, ¿por qué se usa la palabra Idán, tiempo o tiempos, en vez de la palabra Chana, que es año? Porque ahí dice, pasen 7 Idán o 7 tiempos. ¿Por qué no dice 7 años? Eso es un hebraísmo. ¿Por qué? ¿Pero por qué no dice años si son 7 años? ¿No será que está prediciendo algo para el futuro, no? Sí, los 7 años. Y lo repite en Daniel capítulo 9 cuando habla de las 70 semanas. Esos son hebraísmos. Sí, porque cuando habla de tiempos, si tú ves cuando habla en el Apocalipsis capítulo 12, habla de tiempos y tiempo y medio tiempo. Es lo mismo que se dice en el libro de Daniel y eso hace alusión a años proféticos. ¿Sí? Ese es el punto, por eso yo le estoy preguntando. Mira, yo quiero ir a un punto. En Hebreos 8.1 tú dijiste que ahí Jesús se sienta a la diestra y empieza a gobernar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si leemos o si leemos mejor Salmo 10.1? Mira, Salmo 10.1 no está de acuerdo con lo que dijiste, porque mira, y lo cita Pedro, ahí en Hechos 2:34-35, y dice, Jehová le declaró a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. O sea, aquí Dios le está diciendo a Jesús, ¿cierto? Que se sienta a su derecha. ¿Está gobernando, según Hechos 2:34-35, o tiene que esperar? No, porque tú mismo te respondiste, porque si está gobernando, siéntate a mi derecha hasta que ponga mi detrás. Ahí dice que tiene que esperar hasta que ponga a su enemigo como banquillo para sus pies. Si tú vas a Hechos 2:34-35, dice que está esperando. No, dice que está reinando. Tú estás contradiciendo lo que dice un libro y otro, entonces. No estoy contradiciendo. Pedro cita este texto y dice que él tiene que esperar. O sea, él está sentado a la diestra, pero no está gobernando como rey. De hecho, si tú vas al libro de Apocalipsis, dejar si me acuerdo, capítulo 11, versículo 14, me parece. Ahí habla proféticamente que tiene que gobernar en el futuro. El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor.
ha llegado. Entonces, como dices Tiempo tú, que ya presente. gobierna. ¿Te Tiempo acuerdas de ese, presente para Juan. texto? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Tiempo presente para Juan y para Pedro. En Hechos capítulo 2 lo estaba diciendo en su tiempo presente. O sea, que Igual el libro de en Apocalipsis Apocalipsis. no es profético. No es profético el libro de Apocalipsis. ¿Trata el presente? O sea, cuando dice tiempo presente, cuando dice tiempo presente, no hagas eso. Cuando dice tiempo presente, está hablando hacia un futuro, desde él para adelante. Así. Claro, pero en el contexto ahí se está hablando acerca de una mujer y todo el asunto es profético. O sea, si tú lo ves a todas luces, bueno, ya se me acaba el tiempo, me quedan pocos segundos. Entonces, lo voy a dejar ahí, ¿no? ¿Cuánto me queda? Está bien. Nada. David, ¿te dormiste? Te queda como 40 segundos, pero ahora como 30 y algo. A ver, déjame si me alcanza a hacer la última pregunta. A ver. Dale. Mira, ¿qué opinas respecto de la profecía de Isaías 11.1? Ahí se habla de la ramita de GC, o otras traducciones ponen tocón, según la palabra hebrea. Tengo que leer el contexto. Claro, pero nuevamente, a Jesús se le compara al tocón, o se le compara al tronco. Sí, a él se le compara con muchas cosas. Ese es el tema, ¿ves? Bueno, lo dejo hasta aquí. Ahora sí, David. Bien, ya terminó el tiempo, 9 minutos con 59 segundos, o sea, ya no había más para hacer otra pregunta. Entonces, hemos terminado con el primer tiempo de interrogación por parte de Leonardo Septuaginto, el cual ya tuvo su tiempo para preguntar y Luis para limitarse a responder, el cual ha estado muy, muy interesante. A mí me ha gustado el debate. Ahora Luis va a tener su tiempo. Bendiciones para un hermano aquí que se llama Luis, que acaba de llegar. Hay más o menos gente, hay 21 personas. También bendiciones para los que lo van a escuchar en un futuro, ¿no? Hablando acá de cosas futuras y de cosas presentes, bendiciones para los que están y también para los que lo van a escuchar en un futuro. Entonces, hermano Luis Alfinger, vas a tener tu tiempo ahora para tú hacer tus preguntas, tu interrogatorio por parte tuya, y Leonardo Leonardo Septuaginto tendrá que limitarse únicamente a responder. Sí, David, dime, Luis. Puedes interrumpir cuando me quede un minuto, ¿viste? Para saber. Yo te voy a interrumpir para yo cuando no te quede. preguntar, para yo no. Vale, está bien. Entonces, bien, entonces Luis, tú comienzas con tu interrogatorio, preguntando, y yo te pongo el tiempo. Adelante. Ok, tiempo, mira. ¿Cuáles son las pruebas que dictan históricamente y arqueológicamente que la fecha es 607 antes de Cristo? No. Nosotros no tomamos la arqueología con respecto a 607 de ninguna manera. Ok. ¿Sabes qué es interpretación por su contexto histórico? ¿Me escuchaste? ¿Me estás escuchando? David, creo que se le pegó Sí, el sistema. Dale, para el tiempo, varón, para el tiempo. Detení, igual voy a ponerte unos 15 segundos más o menos. Vamos a esperar que a Leonardo se le restablezca la conexión. Se quedó frisado, como pueden ver. Posiblemente no está escuchando. Si no está escuchando, quiero decirle que no le escuchamos nada a nosotros, no oímos su voz. Le pediría, por favor, si es que puede salir y entrar. Ok. Que mejor salga y entre para que vuelva su internet. Entonces vamos a estar esperando. Bendiciones para Alfredo Rodríguez, que llegó aquí hace poquito. Y sí, al parecer tenemos un hermano ruso aquí en el chat. Parece que sí. Ahí llegó Leonardo. Que está llegando. El ruso entiende español, ¿oíste? Parece que entiende español. Ahora sí, Leo.
Mira, Leo, lo paré, pero lo paré como después, detenía el tiempo, pero como después de unos 15 y 7 segundos, sé que esos tiempos se los voy a sumar a Luis para que luego tenga se alarga un poquito más. 10 minutos con 17 segundos, creo que es lo justo, lo correcto. Me Entonces cambié de voy red. a restar, Ya. ¿sí? No, digo que me cambié de red y no sé qué problema pasó. O si quieren, o yo creo que lo más justo sería que comience de nuevo porque no escuché ni siquiera la primera pregunta, entonces Sí, no sé qué les parece. Yo sí, creo que empieza de sería nuevo. Sí, lo más sí. mejor. Sí, para Ok, que sea dame justo. tiempo, dame tiempo. Y- Bien, Chamo, os disculpa, Luis Alfinger, tú hablas y te coloco el tiempo. Ok, ¿sabes qué es la interpretación por contexto histórico? Sí, ¿Puedes darme ejemplos? que tenemos que tomar un contexto histórico. Tenemos que ver, si tomamos un evangelio, vamos a ver los marcos de circunstancias históricos, lo que está pasando. Lucas capítulo 3, por ejemplo, habla de las gobernaciones de varios monarcas y en fin, no sé cuál es el punto que quieres llegar. Ok, utilízalo para Lucas 21, por ejemplo. Ya, ¿qué te puedo hablar ahí? Contexto histórico. Contexto histórico, bueno, ahí todavía no ocurría el derrocamiento de Jerusalén, nada de eso. Vamos No a sé qué. regresar, vamos a regresar. ¿Qué es para ti contexto histórico? Tú me lo respondiste, ¿verdad? Tú me lo Tenemos, respondiste que es para ti. Entonces yo tenemos que te verlo. digo, bajo mi pregunta, aplícale contexto histórico al capítulo 21 de Lucas. Eh, es que no sé qué decirte ahí. Tú tendrías que preguntar de manera más específica. Repito, entonces, ¿qué es contexto histórico? Sí, bueno, lo vamos a quedar toda la noche ahí, ¿no? Tú dijiste, toma un contexto histórico como ejemplo y me diste Marcos 3, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Lucas 3 te hablaba yo, sí. Pero yo te estoy pidiendo el contexto histórico, por ejemplo, contexto histórico de Lucas 21. Y bueno, no sé cómo vamos a tomar el contexto histórico ahí, ¿no? Ok, Bajo otra qué pregunta, concepto, tranquilo. que queden claros los Otra pregunta. conceptos que queramos ver, que vamos a examinar. ¿En qué año fueron las 3 deportaciones? ¿En qué año fueron? Las 3 deportaciones. Sí, mire, yo sé que ustedes tienen fechas corridas, bueno, según la cronología de nosotros, 617, la otra fue 607 y la otra fue, me parece que 5 años después, algo así. Ok, ¿en qué año? Ajá. ¿En qué año son los 7 tiempos que habla la organización? Según Daniel capítulo 4. ¿En qué años? ¿Cómo? Desde el año 607, 2520, Usted, ¿son 7 1914, tiempos? 7 tiempos, Ajá. eso. O sea, mi pregunta es esta. Escucha la pregunta. Según la organización, según la organización, dice que son 7 tiempos, según Daniel capítulo 4, ¿verdad? Entonces, según la organización, estos 7 tiempos, ¿cuándo fueron? ¿Cuándo fueron? Del año 607 hasta 1914, 2520 años. Ok. Daniel capítulo 4 tiene que ver con escatología presente de nosotros. No. Ok. ¿Qué hacemos los gentiles? Entre eso me incluyo yo. ¿Qué hacemos los gentiles hoy en día luego de esta fecha de 1914? ¿Qué hacemos? O Ajá. sea, nosotros tenemos que reconocer el reinado de Jesucristo. De buena forma. Ok. ¿Qué hacemos los gentiles que no pertenecemos
como cristianos, ¿qué hacemos los gentiles cristianos que no pertenecemos a la organización, según 1914? Sí, es que más allá de 1914 o el año que se le quiera poner, tenemos que reconocer que Jesucristo reina y que tenemos que estar bajo los parámetros que Él enseñó como cristianos. Está bien. Ok, ¿por qué Deuteronomio capítulo 18, entre otros, que me habla de la falsa profecía, yo tengo que creer a profecías fallidas? Es que ahí estamos mal porque lo de nosotros de 1914 no es profético, no somos carismáticos, o sea, Russell no fue carismático, eso no es profecía, es una interpretación escatológica. Ok, está bien, en ese punto. Entonces, sabiendo nosotros y conociendo nosotros que no es un dogma, entonces se podría decir que se equivocaron. No está relacionada una cosa con la otra. O sea, si no es un dogma, entonces yo podría, o podríamos decir, se equivocaron. Como te digo, no está relacionada una cosa con la otra. O sea, si yo digo, no, esto es así y no hay otra, ¿me entiendes? Yo cuando digo eso que no es dogma, doy lugar para un análisis, ¿me entiendes? Pero yo no he dicho que esté mal, ni pienso que esté mal. Entonces, volviendo para ir concluyendo entonces, ¿qué es para ti una interpretación bajo su contexto? Tenemos que ver bien no solamente el marco histórico, sino también el contexto. Porque dentro de un contexto a lo mejor están hablando de distintas partes, se están refiriendo quizás a qué cosa, tenemos que ver a qué se están refiriendo. Por eso me decía, yo te preguntaba, bueno, dime esto bajo un marco histórico, pero respecto a qué, incluso se podrían analizar expresiones, esas expresiones, qué significaban en ese tiempo, no sé, muchas cosas. Ok, entonces, cuando hablamos de Lucas 21, versículo 24, ¿me está hablando de destrucción del templo? Sí, se está hablando de destrucción del templo, me parece, claro. Que tiene que ver con una fecha futura de nosotros. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, ¿destrucción de qué templo? No, pues aquí se está hablando del templo de ellos, del año 70 y todo eso, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué tiene que ver con una fecha del siglo XX? Es que ahí se está hablando más que nada de lo que te explicaba yo, del tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles que iba a ser pisoteado hasta el tiempo de los gentiles. Ajá. Entonces, ¿el tiempo de los gentiles comienza en esta destrucción del templo? ¿O en 1914? Desde antes, desde el tiempo de Nabucodonosor. ¿Quién establece esa regla según la Biblia? Bueno, ya te he argumentado bastante respecto al contexto del libro de Daniel. O sea, ¿quién establece la regla? Bueno, la interpretación que nos da la Biblia. Porque lo que te decía yo... Ajá, termina la idea. Lo que te decía yo respecto a de que ahí se habla de tiempos y no se habla de Chana, que es años, sino se habla de Idán. Entonces, a lo mejor, no a lo mejor, lo más probable es que está hablando de algo profético. En Pedro dice, la carta de Pedro, que ninguna profecía es privada, de interpretación privada. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Me entiendes? ¿Cómo qué cosa? ¿Qué tiene que ver Daniel 4 o Lucas 21 con una interpretación para el siglo XX? Sí, pero si te molesta Lucas 21, eso se puede eliminar Lucas 21 y perfectamente... No lo puedes eliminar. No lo puedes eliminar, está en la Biblia. Que Lucas 21 más que nada le está dando el nombre al debate de ahora, pero yo lo puedo eliminar si quieres, si te molesta. Lo borramos de la argumentación. Y Daniel 4, ya dijiste, acuérdate que son preguntas. Daniel 4 ya afirmaste que no tiene nada que ver con escatología. Entonces, ¿por qué llegar a una conclusión de una interpretación? Sí, te escuché, mi hermano, gracias. ¿Por qué llegar a una interpretación?
No dije que no tenía nada que ver con escatología. Tú me preguntaste algo respecto a que tenía que ver algo con nosotros en este tiempo. O sea, Ajá. no sé si yo estoy hablando del tiempo Entonces del fin de tiempo. Daniel 4, ¿qué tiene que ver con nosotros en el siglo XX? Porque ahí lo que dice ahí respecto al versículo 17, el versículo 34, 35 que leíste tú, que tiene que ver con la gobernación de Dios y su soberanía. ¿Y quién establece esa regla? Ahí está escrito que quieres que le haga. No, sino que tú tienes que responderme, ¿quién establece esa regla? Es que cuando nosotros vemos algo profético es porque tenemos ciertas bases para ello. ¿Me entiendes? Es que la profecía se va a interpretar de acuerdo al contexto histórico y tú mismo me respondiste que el contexto histórico no da para otro lado. Sí. Entonces, o sea, ni Lucas 21 ni Daniel 4 me responde el contexto histórico. Ya lo está ahí. Está ahí nomás. Ya, uy, de verdad me había Disculpa. pasado, disculpa, me había pasado un poco, así que me pasé 25 segundos, disculpen por eso. Lo mismo, esos 25 se lo vamos a dar a Leonardo. Yo creo que Luis no tiene ningún problema en su tiempo de conclusión para que tenga unos segundos más. Creo que ha estado muy bueno el diálogo. Ya ha terminado el tiempo de interrogación por parte de Luis. Ha estado muy respetuoso. Ambos se han comportado a la altura de un verdadero cristiano. Bueno, los testigos de Jehová no tienen problemas con utilizar el término de cristiano, ¿no? Son personas que creen en Cristo. Ahora tenemos una diferencia de cómo lo vemos, pero bueno, o sea, acabamos a llamar cristiano a Leonardo y cristiano a Luis Alfinger. Entonces, ya ha terminado este último, bueno, este penúltimo bloque. Entonces, ahora comenzaría el tiempo de conclusión, que serían 25, pues disculpa, 5 minutos con 25 segundos para Leonardo y 5 minutos para Luis, porque me pasé un poco para... ¿Aló? Sí, disculpa, que me hablaron aquí. Bien, entonces van a ser 5 minutos con 25 segundos para Leonardo y luego 5 minutos para Luis. Entonces, Leo, tú simplemente comienzas con tu tiempo de conclusión, hablar, y yo te coloco el tiempo y te aviso cuando te queden un minuto, ¿está bien? Sí, ok. Ya, Bien, usted habla y yo le coloco entonces, el tiempo. sí, dale nomás. Entonces, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. Ya he tratado de exponer varias veces de que eh, con respecto al capítulo 4 de Daniel es la parte clave donde se hablan respecto a los 7 tiempos. Yo le decía aquí a Luis que ahí se usa la expresión justamente Idán. Y Idán es una expresión que se usa en otras profecías en el libro de Daniel, cuando por ejemplo habla tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, esas expresiones son expresiones proféticas que también son tomadas, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Ahí se hablan de tiempos, tiempos y medio tiempo, obviamente en el griego. Y, y no habla de 3 años y medio, no habla de 42 meses y 1260 días, en el mismo capítulo 11. Entonces, esto nos está rectificando de que estos tiempos hacen alusión a años, lunisolares, lo que mencionaba yo, como veían el calendario judío, ¿cierto? Lunisolar de 30 días, y redondeado todo sería 360 días cada año. 7 años serían 2520 días. Estamos con la regla de 10 por un año, una regla que se usa en algunas profecías, no en todas, obviamente, como también indicaba Luis, pero aquí al tomar 2520 años, o sea, 10 por año, cobra más sentido para que Jesucristo asuma como rey. Gobierna en medio de sus enemigos, como dice el Salmo 110. Vamos a leer Hechos 10, perdón, Hechos 2, no sé dónde saqué Hechos 10. Bueno, aquí hay un discurso del apóstol Pedro,
Ahí dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Dice, por lo tanto, sepa que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Dios hizo Señor y también Cristo este Jesús, a quien ustedes ejecutaron en un madero. Jesucristo todavía sigue, o sea, en ese tiempo él no había asumido su gobernación, se sienta al lado derecho de Dios, como también dice Hebreos 8:1 que citó Luis, pero su gobernación se iba a extender en el tiempo, como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 14, habla respecto también al asunto de los proféticos de los 1260 días. Dentro de ese contexto, un poquito más abajo, habla que Jesucristo asume el cargo de rey. En el capítulo 12, que viene en el mismo contexto, habla de una guerra que estalló en el cielo. Según esa guerra cuando estalla en el cielo, dice que a Satanás y a los ángeles les queda poco tiempo, versículo 9, Apocalipsis 12:9, dice que les queda un poco espacio de tiempo. Entonces se entiende, pues Jesucristo empieza a reinar, expulsa a los demonios del cielo y les queda poco tiempo. En 2 Timoteo 3:1 habla de los últimos días. Entonces nosotros creemos que 1914 es el inicio de los últimos días. Por ese lado eso estaría concordando. También el asunto a que Jesucristo es el brote justo, alusiones respecto al libro de Isaías, capítulo 10, versículo 33, en adelante, son muy, muy interesantes, pero vamos a ver el siervo sufriente, ya que ya hablé de Isaías, y vamos a ver, a lo mejor no se ha dado cuenta en lo que dice Isaías 53:2. Ahí dice, él surgirá delante de él como una ramita, como una raíz en tierra reseca. No tiene aspecto digno ni ningún esplendor, y cuando lo vemos, su apariencia no nos atrae. Fue un hombre despreciado, evitado por la gente, que tendría que enfrentarse al dolor. Aquí dice que él fue como una ramita, como una raíz reseca. Entonces hay una alusión nuevamente respecto a esto de que Jesucristo proviene de este tocón. Curiosamente, en el sueño de Nabucodonosor se vuelve a mencionar este árbol inmenso, dice que sobrepasa todo árbol. Y es interesante de que es el único capítulo de Daniel que no viene hablando respecto al Mesías, así que lo más probable es que también hable del Mesías. Aquí estamos viendo de que él proviene de este linaje, de este tocón, de este árbol. También lo menciona el libro de Jeremías 23:5, que lo leímos temprano. Y en toda la Biblia se habla respecto al pueblo de Dios como si es de un árbol. Y ese árbol vuelve a aparecer, ¿cierto? Se le deja crecer cuando se le sacan estas ataduras. Y de esa forma Jesucristo empieza a gobernar, como creemos nosotros, en 1914, al final 2520 días. Bien, tiempo Leonardo, muchas gracias por su tiempo de conclusión. Entonces, ahora lo mismo para Luis. Hermano Luis, puedes prender tu micrófono, usted comienza a hablar y le coloco sus 5 minutos. Te aviso cuando te quede un minuto, ¿no? Sí, mi hermano, gracias. Ya, entonces usted habla y yo le coloco el tiempo. Adelante. Ok, vamos a Apocalipsis capítulo 12. Aquí lo que se está queriendo decir entonces es que Jesucristo no estaba reinando en el periodo de tiempo cuando se escribe la profecía, y en el libro de los Hechos, ya voy también para allá, capítulo 2, referente a lo que se está hablando de acuerdo a su contexto de los 3 versículos que está hablando en Pedro. En el verso, y fue lanzado la gran serpiente antigua, hermanos queridos, está hablando en un tiempo desde Juan hacia adelante. Eso no quiere decir que Jesucristo, porque entonces tenemos un Jesucristo que, según Hebreos capítulo 3, capítulo 8 y capítulo 12, se sentó a la diestra del Padre y entonces no está gobernando. Entonces de repente era que estaba, no sé qué estaba haciendo durante un periodo de tiempo de casi 2000 años, de 20 siglos. Entonces tenemos entonces que está hablando bajo una profecía que es desde el tiempo de Juan, que es profético, hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque en el capítulo 12, entonces el dragón
se encolerizó y fue contra la mujer que representa a la iglesia. En el capítulo 11, cuando habla de los dos testigos, también de la misma manera. Entonces, si Jesucristo no estaba sentado, entronizado. Ahora, cuando hablamos en el sentido de juicio, porque versículo, y se airaron las naciones, el 18:11, el 11:18, perdón. Quiere decir entonces que no está gobernando. Bajo una teocracia de que él gobierna, pero lógicamente todavía no ha venido la resurrección de los muertos y no ha venido el día del juicio. Entonces, Hechos capítulo 2. Es interesante esto. Así que, exaltado a la diestra de Dios, ¿sabes lo que estoy leyendo? Estoy leyendo Hechos 2:35. Continúo, por si acaso. Continúo. Y habiendo regocijado al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís, porque a David, citando el Salmo, y ahí es cuando dice lo que dice de David, porque está citando un salmo mesiánico, y él está citando la resurrección de Jesucristo a los judíos, citándole Joel y citándole los salmos. Entonces es cuando dice, pero ya lo había dicho al principio, que se sentó a la diestra. Cuando Esteban va a morir, también lo ve a la diestra del Padre. ¿Por qué David no subió a los cielos? Porque está escrito de David en un salmo. ¿Qué está escrito de David en un salmo? Digo el Señor a mi Señor, hablando de una profecía mesiánica en el libro de los Salmos. Contexto bajo contexto histórico. Entonces ya ahí no está queriendo decir que no está gobernando, porque entonces se está llevando la contraria en el versículo 32. Estoy leyendo el 34 al 33. Jesús resucitó, ¿ves? Hablándole en el verso 32. Verso 35. Sepa pues con la plena seguridad, pero el que está citando es un salmo para hablar de una figura retórica. ¿De qué? ¿De qué? De gobierno. Y que yo lo dije, son oristos y son hebraísmos. Un hebraísmo es un modismo, como nosotros los venezolanos tenemos modismo y los chilenos también, y los colombianos y los de República Dominicana, etc. Los hebraísmos son, por ejemplo, cuando habla de un número, el 7 representa la plenitud de Dios. Eso es lo que representa bajo el hebraísmo. Entonces, ¿qué otra cosa por allí? Ya he explicado esto. Si no, la Biblia se contradice, porque tenemos entonces al Hijo del Hombre sentado al lado, porque Esteban lo vio en el capítulo 6, si no me equivoco, 58, lo ve sentado, y de repente no es que no está sentado, sino que espera 20 siglos. Entonces la Biblia se contradice. De acuerdo a lo que se va concluyendo, a las preguntas, lógicamente yo estoy de acuerdo con lo de Daniel en el sentido profético, pero el tema es 1914, ¿qué pasó con el tema? Tenemos que dar a entender por qué estamos hablando del tema. Sí, es profético, sí, es teocracia, todo tiene que ver, pero el tema es que yo negué que era 1914, bajo la historia, bajo los textos bíblicos, y no puedo desaparecer Lucas 21 porque es la base de ustedes. Es la base de ustedes. Lo lamento. Dale, mi hermano, te lo dejo. ¿Te dormiste, David? David se duerme. David. Mi hermanito David. Se le pegó el micrófono. Si se te pegó y nos escucha, sal y vuelve a entrar. Ya terminé, mi hermano. Bueno, yo creo que viene la despedida, pero vamos a esperar por David. Démosle un minuto. Sí, vamos a... Calcúlaselo ahí. Sí. Entraron 2, David. No, hay 2 David. ¿Qué cosa es? No sé qué me pasó, no entiendo todavía. Ahí, bueno, ya hay uno solo. Sí, disculpa, no sé qué. Estaba jugando con el lápiz y pum, se me soltó y se me desapareció esto, sí. Pegué la pantalla y se me pasó. Entonces, bien, ya terminó el tiempo el hermano Luis. Sí, había terminado incluso antes. Entonces ya se puede decir que ha culminado este debate. A mí personalmente, voy a dar mi opinión, me ha gustado el debate. O sea, de ambas partes, o sea, han sido muy respetuosos. Entonces, han portadose muy bien, se han portado muy bien ambos. Me gustó mucho el debate, tanto de Leonardo, creo que ha representado muy bien
a los testigos de Jehová, no solamente por la exposición que estuvo muy bien hecha, muy detallada de su postura, sino del respeto, ¿no? Que eso es lo primero que tiene que presentar un cristiano y un creyente de Dios. Y lo mismo el hermano Alfinger, representando muy bien la iglesia cristiana evangélica, con mucho respeto, con mucho amor, o sea, jamás hubo una discusión entre medio. Entonces voy a mandar unos pequeños saludos a Yor Matías. Bendiciones, Yor Matías. Dios es fiel, que lo había saludado muy poquito. Detectoman LRL, le voy a pedir, bueno, al Detectoman que por favor para la próxima no le falta el respeto a los invitados que llegan aquí al canal. Y bueno, y menos al Señor Jesucristo, porque acá pone algo no muy correcto, o sea, yo no permito este tipo de cosas, así que le llamo la atención, ¿o no? Con amor para que no lo vuelva a hacer, o sea, no lo vamos a bloquear, pero la otra vez ya le llamé la atención, entonces ya está en la segunda. Y bien, entonces ahora los hermanos van a tener su tiempo para despedida. Entonces, hermano Leonardo, tienes tu tiempo para despedirte de la audiencia y el tiempo es tuyo. Y luego vendría Luis. Adelante. Bueno, recomiendo el debate para que lo examinen, lo analicen bien las dos partes, un debate bastante interesante, fuera de lo común, y se puedan examinar estos temas. Y bueno, también agradecerle, ¿cierto?, a todos los que han apoyado, a los que están viendo, los que van a ver el canal, darle las gracias también a David, estuvo muy bien, también Luis, se portó muy bien. Así que quizás más adelante vamos a tener quizás algún otro encuentro, algún otro tipo de debate. Así que sin nada más, yo me despido y agradeciendo a todos. Amén. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Fue un gusto tenerte aquí en el canal, un testigo de Jehová muy gozo. Ahora vendría Luis, el hermano Luis, un apologista evangélico que también lleva harto debate aquí en el canal igual. Ya tiene hartos debates. Yo creo que ya me superó el número de debate el hermano. Entonces, hermano Alfinger tiene su para despedirse de la audiencia. Adelante. Bueno, muchas gracias David por tu tiempo, muchas gracias por prestar el canal, muchas gracias Leonardo también porque logramos llegar a este acuerdo de estos dos debates. Claro, más adelante tocamos otro tema. Tal como yo le dije a él, la idea es llevar algo nuevo, no lo mismo, ya aburre, ¿verdad? Bueno, entonces le damos la gloria a Dios primeramente, gracias al Señor Jesucristo por todo, y sean bendecidos en esta noche aquellos que vayan a ver el debate, aquellos que vayan a ver el video después retransmitido. Amén. Muchas gracias, Luis Alfinger. Muchas gracias, igual, un gusto siempre tenerlo aquí en el canal. Bendiciones para Jorge Cuesquen, imagino que se pronuncia así su nombre. Jorge Cuesquen. Bien, Detectoman, le quiero decir que no quiero. Ay, me está llamando Israel. Que no quiero poner el audio, disculpa, el comentario de lo que puso, ¿no? Mi intención no es exponerlo ni dejarlo mal. Cualquiera comete un error, lo único que le pido es que no lo vuelva a hacer y listo. Entonces yo creo que de este debate se pongan a analizar el tema. Obviamente es un tema escatológico lo que están discutiendo, o sea, un tema complejo, o sea, es un tema muy complejo, no es tan fácil que digamos. Yo soy de la postura de Luis, tanto soterológicamente, escatológicamente, concordamos los dos, ¿o no? Tengo entendido que en esas dos ramas de la teología concordamos. Yo también tengo la misma escatología de él, pero aún así yo entiendo que es un tema muy complejo, muy complicado, que no se puede así explicar de manera de inmediata, ¿no? O sea, un tema muy profundo que en este debate han podido hicieron lo que se podía, ¿no? O sea, yo creo que nadie puede explicarlo en poco tiempo de manera profunda, pero lo hicieron muy bien ambos, obviamente defendiendo sus dos puntos de vista. Entonces, ya vamos a cerrar esta transmisión. Nuevamente repito, que Dios le bendiga a todos los que están escuchando en este momento en sus casas, en sus teléfonos, en sus televisiones, por, no sé, Smart TV, etcétera, que nos están escuchando por YouTube, y también bendición a todos los que nos van a escuchar, tanto amigos testigos de Jehová. Parece que el estudiante que había aquí era testigo de Jehová y estaba, creo que debe estar por ahí.
escuchando también, apoyando a Leonardo, y también hay algunos hermanos evangélicos y reformados como el hermano Manuel Troche apoyando a Luis Alfinger. Entonces, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.